Hola, no te lo había dicho, pero estoy muy feliz de poder compartir contigo todas estas enseñanzas que estoy seguro van a servir para tu vida personal y profesional. Recuerda que en el video anterior deducimos la definición de lo que era una proposición y te la recuerdo. La proposición es la idea central, el eje central de un texto, bien sea un párrafo, una oración, un texto muy largo, una imagen, una infografía. Siempre que logres identificar esa idea central, eso es una proposición. En este video vamos a enfocarnos en un procedimiento para poder identificar con precisión las proposiciones que están inmersas en los textos. Te voy a explicar cómo se hace paso a paso para lograr deducir, extraer o aclarar esa proposición de textos, imágenes que los autores o los generadores de las ideas quieren que los demás, o sea nosotros los lectores o los escuchas, interpretemos apropiadamente. No sobra recordar que muchas veces cuando leemos textos o vemos imágenes hacemos malas interpretaciones, dado que deducimos que estamos comprendiendo muy bien lo que el autor quería expresar, pero es probable que estemos equivocados. Entonces esta herramienta que vamos a continuar hoy desarrollando va a servir para que evitemos esas equivocaciones en las interpretaciones. Empecemos. Para identificar la proposición que está inmersa en una oración, en un texto o en un mensaje, es muy importante que tenga la capacidad de responder 3 preguntas. La primera pregunta es ¿de quién o de qué se está hablando? Es probable que cuando estés haciendo esa relación o esa pregunta, pienses que estás hablando estrictamente del sujeto de una oración. No siempre es así, dado que hay muchas oraciones o que no traen el sujeto explícito, que se pueden trabajar con pronombres, o simplemente que están muy ocultos los sujetos. Por eso, la respuesta a esa pregunta es fundamental para la construcción de la proposición. La segunda pregunta es, ¿cuál es la acción fundamental, la principal, que ejecuta el de quién o de qué se está hablando? Esa respuesta, casi siempre los lectores buscan los verbos que están explícitos dentro de las oraciones. Pero quiero decirte que no siempre los verbos están explícitos. El verbo fundamental de una proposición muchas veces está oculto. Y la tercera pregunta que debes hacerte es ¿sobre quién o sobre qué recae la acción principal de la proposición? Cuando logras esas 3 respuestas, has encontrado algo que es fundamental en el pensamiento que se llama el núcleo de la proposición. El núcleo es el eje central de toda la idea. Quiero proponerte este ejemplo para que logremos identificar la importancia que tiene la proposicionalización de las ideas. Si yo escribiera una oración como la que te voy a plantear acá, los mentores forman estudiantes felices. Esta es la que se conoce como una oración canónica. ¿Qué significa una oración canónica? Que cuando se escribe o se dice la oración, la primera parte de la oración está hablando de el sujeto, la segunda parte de la oración está conformada por un verbo y la última parte un complemento. Es canónica porque el orden está como sujeto más verbo más complemento. Pero esta oración bien se podría hacer o decir de manera diferente. Por ejemplo, forman estudiantes felices los mentores. Significa que ahí la oración ya no es canónica, sino que estoy proponiendo una oración empezando por un verbo, continuando con un complemento y terminando con un sujeto. O la podría hacer de otra forma, como estudiantes felices son formados por mentores. Si te das cuenta, el orden lo he invertido y a eso se le llaman oraciones invertidas. ¿Por qué estoy señalando la organización de la oración, que es propio de la sintaxis, y relacionándola con las proposiciones? Porque las proposiciones se caracterizan porque siempre se escriben o se dicen de manera canónica, es decir, se dicen indicando primero de quién o de qué se habla, luego cuál es la acción fundamental, que se asume como un verbo, y finalmente sobre quién o sobre qué recae la acción. El nombre técnico dentro de la proposición de cada una de esas 3 partes es de quién o de qué se habla
se identifica como la clase nocional 1 de la proposición. Repito, clase nocional 1. La acción que se ejecuta se identifica como la relación de la proposición y sobre quién o sobre qué recae esa acción se identifica como la clase nocional 2. Lo que quiere decir que el núcleo de una proposición está integrado por una clase nocional 1, una relación y una clase nocional 2. Pero ahora veamos este segundo ejemplo en esta oración. Los seres más valiosos para ser felices reciben formación muy significativa de profesionales altamente competentes en la institución más innovadora y creativa de Medellín. La primera pregunta que deberíamos responder es: ¿de quién o de qué se está hablando? Claro, es muy probable que tú estés pensando que se está hablando de los seres más valiosos en esa oración. Pues resulta que no. De quien se está hablando en esta oración es de los profesionales altamente competentes. Ese, si fuera una oración, sería el sujeto de la oración, pero como estamos hablando de la proposición, esa es la clase nocional 1 de esta proposición. La segunda pregunta que debemos responder es: ¿cuál es la acción que ejecuta esa clase nocional 1? La acción fundamental. Si vuelves a leer la oración, vas a encontrar que hay un verbo que está implícito, que no está mostrado como tal, como un verbo en infinitivo ni en ningún tiempo conjugado, que es formar. Significa que de quien se está hablando, que son los profesionales altamente competentes, forman, y sobre quién recae la acción, que sería la clase nocional 2, en ese sentido recaería sobre los seres más valiosos para su felicidad. Entonces, ojo a esto. En este texto que está presentado como una oración, hay una clase nocional 1 que está representado con una carga sintáctica, es decir, que está mencionado por el autor de una forma tal que sea agradable, atractiva para el lector, pero que de fondo a quien está haciendo referencia es a los profesores o mentores, de ellos se está hablando. La acción que ejecutan es formar, y sobre quien recae esa acción es sobre los niños o niñas. ¿Qué quiere decir esta oración? Que los mentores forman estudiantes para ser felices o para su felicidad. Como te puedes dar cuenta, la forma como escribe el autor de un texto tiene una carga sintáctica y muchas veces semántica para embellecer las ideas, para hacerlas más pulidas, para hacerlas más atractivas, para que tú o yo como lector nos peguemos más de sus textos, pero las ideas que están de fondo realmente son proposiciones muy simples que donde logremos identificar el núcleo estamos comprendiendo totalmente y a cabalidad lo que el autor quiere transmitir. Bien, vamos a hacer un tercer y último ejemplo, a ver cómo estás en este momento proposicionalizando. Voy a leerte este texto. Los datos de un estudio del Banco Mundial indican que, aunque se han producido ciertos avances, la mayoría de los países latinoamericanos continúan sin abordar con eficacia la corrupción en el sector público. Vamos a buscar la proposición. Primer paso. ¿De quién o de qué se está hablando en esa oración? Si estás pensando que en esa oración se está hablando del Banco Mundial o se está hablando de países latinoamericanos o se está hablando de un estudio, es probable que todavía sigas muy pegado o muy pegada a lo literal del texto y todavía no estés dando el paso para pensar proposicionalmente. Pero si lograste identificar de que de quien se está hablando en esta oración es de gobiernos o de funcionarios públicos de los países latinoamericanos, vas por un muy buen camino. Esa sería tu clase nocional 1. Ahora haces la segunda pregunta. ¿Cuál es la acción fundamental que marca esta oración? Si empiezas a buscar los verbos y sugieres que la acción sería indicar, o que la acción sería abordar, o que la acción sería avanzar,
vuelvo y ratifico que estás muy pegado de lo literal. Esta es una de esas oraciones donde el verbo está bien oculto, muy oculto. Pero si lograste identificarlo y dijiste el verbo fundamental de esa oración es el verbo ser, excelente. No tengo más que reconocimiento para ti. Quiere decir que ya tenemos la clase nocional 1, que es los gobiernos de países latinoamericanos o los funcionarios públicos de países latinoamericanos, cualquiera de las dos te serviría. Ya tenemos la relación, que es ser, y hacemos la tercera pregunta. ¿Sobre quién o sobre qué recae esa acción? Es decir, el verbo ser. Y al buscar la respuesta a esa tercera pregunta, para mí sería muy satisfactorio que lograras identificar que sobre quién recae es sobre el concepto corrupción. Es decir, que ya tenemos la clase nocional 1, la relación y la clase nocional 2. Si unes esas tres partes en la proposición, lograrás deducir la idea fundamental de esta pequeña oración, y es que los gobiernos de los países latinoamericanos específicamente son corruptos. Aun cuando el autor haya escrito la oración de una manera muy sutil, muy maquillada, de fondo lo que está queriendo expresar con base en los estudios, obviamente, porque hay una argumentación implícita, es esa idea que te estoy proponiendo. Bien, tú te podrías estar preguntando en dónde queda el resto de información que está en la oración. En mi próximo video te explicaré exactamente qué pasa con todos esos componentes de la oración, que son la carga que el autor ha puesto y que también son importantes para complementar la idea que estamos formulando. Igual recordemos que la proposición que está saliendo de este texto es una proposición hecha por un autor, pero no necesariamente tiene que ser una proposición con la que tú estés de acuerdo. Eso lo debes contemplar porque la gran mayoría de estudiantes del país a los que no les va muy bien, sobre todo en competencias ciudadanas, es porque responden las preguntas con base en sus prejuicios o en sus creencias y no con base en lo que está escrito en los textos y con base en la comprensión de esos mismos textos. Entonces, es valioso que contemples de que cualquier idea que se ponga en un texto es la que quiere expresar un autor, mas no es una verdad revelada. Te voy a proponer un reto. Del libro que hoy por hoy estés leyendo o del libro que tú quieras leer, selecciona cualquiera de los párrafos de ese libro, el que tú quieras. Y de ese párrafo vas a construir tantas proposiciones como oraciones tenga el párrafo. Es decir, si tiene 10 oraciones, tendrás que dibujar 10 proposiciones. Vas a ver cómo ese ejercicio, que aunque parezca muy difícil, va a empezar a facilitar tu proceso para construir proposiciones. Espero que lo hagas con mucha disciplina y me encantaría un día ver el resultado. Un abrazo a cada uno.